Buenas tardes con todos. Continuando con las exposiciones, vamos a desarrollar el tema linfoma de células grandes B al positivo, enfoque del patólogo. Como definición, se trata de un linfoma de células grandes de estirpe B con un fenotipo que tiene tipo célula plasmática y expresa además positividad para la quinasa del linfoma anaplásico. Suelen ser neoplasias bastante agresivas y por lo tanto el debut ocurre en estadios avanzados, 3 y 4. El compromiso de médula ósea se ve en un 35 a un 25 a 30% y usualmente lo hace de manera difusa y masiva. Con respecto a la histología, nosotros en el órgano comprometido podemos observar diferentes patrones de crecimiento. El más frecuente es un patrón difuso, en el cual la estructura del ganglio se borra por completo. También puede verse un patrón sinusoidal y un patrón mixto. Vamos a verlo en imagen. En la imagen superior izquierda podemos ver una impronta de ganglio linfático en la que se identifica algunas células neoplásticas. Estas tienen claramente una diferenciación plasmocitoide, es decir, el núcleo rechazado hacia la periferia, un citoplasma basofílico o anfofílico, y un halo perinucleolar nucleolar que es pálido, el HOF nuclear paranuclear, ¿no? Algunas pueden desarrollar vacuolas citoplasmáticas, ¿no?, que también las caracterizan. En la vista inferior izquierda podemos observar un corte histológico de ganglio en el cual los sinusoides se encuentran dilatados, ¿no? Se ven mucho más claros, pálidos, y cuando vamos a mayor aumento se puede identificar estas células neoplásicas, redondas, con cromatina pálida, con nucleolos prominentes, que infiltra entre las células habituales del ganglio linfático y principalmente a nivel de los sinusoides. En la vista superior derecha, en cambio, podemos observar que la arquitectura ganglionar está completamente distorsionada. No se reconoce nada de la arquitectura ganglionar. Eso corresponde al patrón difuso. Con respecto a la morfología celular, también existen variantes. Si bien esta neoplasia pertenece al grupo de los linfomas con diferenciación plasmablástica o plasmocitoide, ¿no? Existen variantes de acuerdo a su grado de diferenciación. La más frecuente es la plasmacítica y plasmablástica. Vamos a explicar luego por qué este doble nombre. También podemos ver una morfología inmunoblástica que nos recuerda a los inmunoblastos del ganglio linfático, una morfología anaplásica pleomórfica y obviamente un patrón mixto en el cual se puede observar más de una población celular. En esta vista microscópica, lo que llama la atención y que es común a todas las células es la diferenciación plasmocitoide. Nuevamente, células con un citoplasma bastante amplio y un núcleo rechazado a la periferia. Sin embargo, estos núcleos presentan características diferentes. Algunas células son más pequeñas, como estas, y presentan una cromatina mucho más condensada. Esto corresponde a la diferenciación plasmacítica. Se parece más a una célula plasmática madura. Sin embargo, otras son mucho más grandes, tienen núcleos grandes de cromatina pálida y un nucleolo bastante prominente. Estos corresponden a la diferenciación plasmablástica. En la imagen de la derecha podemos observar más bien una neoplasia muy bizarra, con células de diferentes tamaños, diferentes formas, y eso se llama anaplasia en histología, ¿no? Células binucleadas, células multinucleadas incluso, ¿no? Entonces, a esta morfología se le conoce como anaplásica y pleomórfica. En esta otra vista podemos ver parte de un ganglio linfático comprometido difusamente por la neoplasia, ¿no? Y cuando nos acercamos, las células neoplásicas presentan más bien características de tipo inmunoblástico, con núcleos grandes, redondos, cromatina pálida,
y un nucleolo que es bastante eosinofílico, rojizo, ¿no? Prominente, que nos recuerda a los inmunoblastos. Esta es la morfología inmunoblástica. El inmunofenotipo es la expresión de los marcadores que caracterizan a las neoplasias. Este tipo de neoplasia, este linfoma, presenta un fenotipo no centrogerminal, dado que la célula se encuentra en una diferenciación terminal B. Por lo tanto, expresa CD138, BS38, MUM1, XBP1 y BLIMP1. Además, puede presentar o presenta en la mayoría de los casos expresión para inmunoglobulina A con recepción de alguna de las cadenas ligeras, positividad para BOB1 y OC2, que son factores de transcripción del linaje B, con lo cual confirma que la célula está en línea B. Los marcadores de centro germinal son negativos, ¿no? Y puede presentar en proporciones variables algunos otros marcadores como el antígeno de membrana epitelial, el CD45 o antígeno panleucocitario, y marcadores de estirpe T y natural killer como el CD4 y CD57. Es una condición para hacer el diagnóstico que tanto el Epstein-Barr como el HHV8 sean negativos. Esta es una vista de inmunistoquímica. La expresión del ALK se ve a nivel citoplasmático granular, es lo que ocurre en la mayoría de estos linfomas. La expresión del CD45 se ve en un porcentaje de ellos, y la expresión es a nivel de membrana. Y el BOB1 y OC2, que suelen ser positivos también, se ve como una positividad a nivel núcleo. Con respecto a las características citogenéticas y moleculares, la expresión de la proteína de la quinasa del linfoma anaplásico eh, se va a traducir en su patrón inmunistoquímica dependiendo de la alteración genética que presente la neoplasia. En el 75% de los casos ocurre una asociación entre ALK y clatrina, que se traduce en una translocación, la translocación 217, que es la más frecuente, y por inmunistoquímica podemos verlo como una positividad granular citoplasmática. En un porcentaje menor de los casos, ocurre la asociación de la quinasa del linfoma anaplásico con nucleofosmina. Esto nos da una positividad tanto nuclear, como pueden observar, y citoplasmática. Y se asocia a la translocación 2,5, que también la vemos en los linfomas anaplásicos de células grandes. En este caso, se nota la diferenciación plasmablástica de la neoplasia, la expresión positiva para inmunoglobulina A y en este caso por SISH para cadena ligera LAM. Con respecto al diagnóstico diferencial, es importante, muy importante, tener en consideración que este linfoma de células grandes ALK positivo, células grandes B ALK positivo, ocurre en pacientes inmunocompetentes y que el Epstein-Barr y el HHV8 son negativos. Si bien comparte la morfología plasmablástica y el inmunofenotipo con otros linfomas similares, ellos tienen características particulares que vamos a mencionarlos para que sean considerados en el diagnóstico diferencial, y es importante tener por ello un panel amplio de inmunohistoquímica para poder diferenciar. En primer lugar, el linfoma plasmablástico. Este es un linfoma que, si bien por su propio nombre podemos deducir que tiene una morfología plasmablástica, está asociado a pacientes con VIH. Usualmente se presenta en cavidad oral, sin embargo ya han sido descritos en otros lugares también. Está asociado al Epstein-Barr, por lo tanto el EBER es fundamental para su diagnóstico. Tiene que ser EBER positivo. Con respecto al PEL sólido, la variante sólida, porque obviamente la otra, como es un linfoma de fusión primaria, se observa solo en cavidades, no entraría al diagnóstico diferencial porque desde el momento del diagnóstico es otro espécimen. El PEL sólido y el linfoma B asociado a HHV8, ambos se presentan principalmente en varones VIH positivos. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Ambos son positivos para HHV8, como veremos. La diferencia aquí es el Epstein-Barr. En el PEL, el EBER es positivo, mientras que en el linfoma de células grandes B, HHV8, el Epstein-Barr es negativo, está ausente.
Ambos pueden compartir diferentes marcadores como el CD30, el CD45 y otros de diferenciación plasmablástica. El linfoma B inmunoblástico, en cambio, como su nombre lo dice, ¿no? Tiene que ser CD20 positivo, mientras que el CD138 es negativo. Les he traído un caso clínico que tuvimos la oportunidad de ver el año pasado en nuestro hospital. Se trata de un paciente varón de 46 años con una masa cervical derecha bastante grande y síntomas B. El paciente viene ya referido de otra institución donde le realizaron una tomografía, tórax, abdomen, pelvis. No se detectaron otras masas, solo la cervical derecha. No había visceromegalia. Le realizan una biopsia y en esa institución es informado como un linfoma plasmablástico. Llega a nosotros para revisión del diagnóstico. Esta es una vista de aquel caso. Se puede notar el patrón de cielo estrellado por el alto índice de proliferación de la neoplasia, focos de necrosis y una clara diferenciación plasmablástica, ¿no? Mucho citoplasma anfofílico. Aquí a mayor aumento nos permite reconocer células muy pleomórficas, grandes, con más de un núcleo, otras con una clara diferenciación plasmablástica. Miren esos nucleolos enormes, ¿no? Le hicimos el panel de inmunistoquímica, el CD38 como uno de los principales marcadores. Se vio positividad prácticamente en toda la neoplasia, un patrón de membrana. El ALK1 fue positivo a nivel citoplasmático. Vamos a verlo a mayor aumento. Aquí está, con un refuerzo del Golgi, ¿sí? Citoplasmático granular, prácticamente en todas las células neoplásicas. Y los otros marcadores HHV8, el EVER, fueron negativos. El CD20, también solamente algunas células residuales reactivas, B, y el índice de proliferación bastante alto, más del 90%. Fue diagnosticado como un linfoma B al positivo. Se le hicieron otros marcadores, los cuales fueron todos negativos, no hubo expresión de cadenas ligeras tampoco. En conclusión, este linfoma B-ALK positivo es un linfoma agresivo con diferenciación B final, afecta a pacientes inmunocompetentes, tiene un fenotipo característico que principalmente es positivo para CD138, EMA, ALK1 e inmunoglobulina A, puede desarrollar patrones sinusoidal difuso mixto y tiene que presentar positividad para la quinasa 1 del linfoma anaplásico, ALK1, ya sea a nivel citoplasmático granular o a nivel nuclear. Y debe ser negativo para EVER y para HHV8. Gracias.